Muy bien, ¿cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Estamos en nuestro espacio de todos los días viernes en Consulta. Queremos decirles a ustedes que En Consulta es una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Bien, previo a la presentación del exministro de Salud Víctor Zamora y también de nuestra invitada Alicia García Gómez, vocera del colectivo Los Pacientes Importan y presidenta además de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, yo quería referirme de entrada a unas declaraciones que dio ayer el ministro de Salud, el señor César Vázquez, que me hizo acordar a Lalo Archimbó, ¿no? Algo así como primicia calentita. El dengue no está bajo control, el dengue es una epidemia. Exministro Víctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días a toda nuestra audiencia en esta edición número 26 de En Consulta. Efectivamente, el día de ayer en conversaciones, digamos, entre colegas y a través de las redes sociales, rebotó una expresión similar, ¿no? Ver a un ministro de Salud reconocer que efectivamente estábamos frente a una epidemia y que esa se ha salido de control. Y se ha salido de control porque las cifras así lo señalan. El día de hoy, más del doble de casos que en el mismo tiempo en el año pasado, más del doble de fallecidos que el año pasado en estas mismas fechas, y, por supuesto, grandes poblaciones y territorios tomados por esta enfermedad. El ministro también, o el gobierno, ha tenido que declarar en emergencia 20 regiones del país, ¿no? Después de haber dicho que no era necesario, pasaron luego a decir que lo iban a declarar en Ancash, luego 24 horas siguientes en 4 regiones, 24 horas siguientes efectivamente tuvieron que reconocer la emergencia sanitaria en 20 regiones del país para que se vea la dimensión del problema que estamos enfrentando y que todavía no ha llegado a su pico, dadas las condiciones climáticas, las condiciones de vida de la población, el abandono de los servicios. Este problema lamentablemente va a seguir afectando a nuestro país duramente. También yo hubiese querido que la emergencia sanitaria cubriera la situación de altísimo riesgo que tenemos por sarampión, pero el ministro ha decidido reservarse esa declaratoria de emergencia para un posterior que espero no sea tan tardío como en el caso del dengue. Un segundo tema que, Rodolfo, durante esta semana probablemente no haya llamado tanto la atención, pero que es igualmente importante para el sector salud, es el informe de la Contraloría General de la República sobre el nivel de corrupción que existe en el Estado peruano. 12 soles de cada 100 asignados a la función pública se pierden por corrupción. ¿Por qué es relevante para el sector salud? Porque informes similares del año 2021 y 2022 señalan al sector salud liderando lamentablemente una posición de liderazgo de los sectores más corruptos del país. Y en el caso del sector salud se ejemplifica básicamente en el tema de adquisiciones de medicamentos, adquisiciones de insumos, adquisiciones de equipos. En segundo lugar está el tema de recursos humanos, no solo la contratación, sino la inconducta funcional por parte de los recursos humanos, que en algunos casos han sido reportados por los medios de comunicación como no asistiendo a su centro laboral, por ejemplo. Y en tercer lugar está el tema de las inversiones. Además es importante porque es una mala señal para aquellos que abogamos por un sistema de salud más fuerte, en el cual debe haber mayor inversión, porque nuestro sistema de salud es muy precario y se le necesita inyectar recursos frescos. Cuando al final del año hay una pobre ejecución o cuando al final del año se evidencia altos niveles de corrupción, es difícil argumentar que pongan más recursos para un sistema que evidentemente lo necesita. Y lo necesita para comprar, por ejemplo, medicamentos de alto costo. Por ejemplo, para incorporar pacientes cuyo número puede ser pequeño, pero que sumados, que es el caso de las enfermedades raras y huérfanas,
suman un número importante de personas viviendo con alguna condición y que se les niega el acceso a los servicios por falta de plata. Plata que, ya hemos señalado, se devuelve o se roba. Por eso el día de hoy, a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas que se celebró esta semana, hemos invitado a una de sus dirigentes, Alicia García, del colectivo Los Pacientes Importan, para que nos dé su testimonio, porque es una persona que vive con una enfermedad tipificada como rara o huérfana, digamos, en su manejo, y que se ha asociado con otras personas que tienen la misma condición o condiciones similares y luchan por mejor acceso a servicios de calidad. Bienvenida, Alicia. Quisiéramos saber, a partir de tu experiencia, cómo se ha avanzado en el Perú en materia del manejo de enfermedades raras y huérfanas, ahora que no sé si se conmemora, se celebra, se recuerda este punto en la agenda sanitaria. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Lastimosamente no hemos tenido grandes avances o lo que quisiéramos que se avance en tema de enfermedades raras. Tenemos una ley desde el 2011 y que hasta la fecha no se ha podido implementar. Tanto es así que ha habido ya una modificatoria de esta ley y cuyo reglamento no sale, ¿no? Entonces seguimos en este limbo de regulación y mientras no estamos en todo este problema de regulación, la gente tiene diagnósticos muy tardíos, barreras para tener acceso a los tratamientos, que no solamente te lleva a una discapacidad o incapacidad, sino que tenemos muchos pacientes que han muerto por esta indiferencia del Estado, ¿no? Perdóname, en relación con el reglamento, ¿cuánto tiempo tiene ya de demora en la...? Porque la ley sin reglamento es una ley... Es letra muerta, ¿no? Es letra muerta. ¿Cuánto tiempo está en espera? Debió haber salido en julio del año pasado y no ha salido. El miedo de todas las organizaciones de los pacientes es que no se ocurra como la ley 29698, que se demoró 10 años en su reglamentación, ¿no? Entonces no podemos nosotros, como asociaciones, como pacientes, permitir esta demora. Por eso la insistencia que tenemos desde los colectivos de estar reclamando que salga el reglamento y que sea un reglamento que simplifique procesos. O sea, lo que nos está faltando a nosotros ahorita en este tema es simplificación de procesos, que signifiquen criterios. Entiendo que ustedes se encuentran en permanente interlocución con las autoridades sanitarias, con el despacho ministerial, los viceministerios, la dirección general encargada de esta área. ¿Qué dicen al respecto de por qué no se aprueba el reglamento? ¿Qué es lo que falta? Dice, bueno, argumenta que han tenido observaciones que están siendo levantadas, que se les ha cruzado el tema del dengue, que se les ha cruzado otro tipo de emergencias y siempre hay un pero y siempre tenemos más cosas, somos muy poquitos en el área. Uno se da cuenta que para el sistema de salud el tema de enfermedades raras es como que no interesara, ¿no? Como que afectara solo a un mínimo de personas y que nos cuesta tan caro el sistema que preferimos no tocarlo, no verlo. A mí me llama la atención, Rodolfo, inclusive para informar a nuestra audiencia, que argumentar que por el dengue, por otras emergencias, el trabajo regular del Ministerio de Salud no suceda, me parece un pretexto inaceptable. En el año 2020, por ejemplo, se aprobó una ley, una norma, que amplió el número de enfermedades raras, el reconocimiento en el listado general de un número importante de enfermedades raras y huérfanas que no se encontraban ni siquiera reconocidas en su existencia. Y en ese año, en plena pandemia, se aprobó un plan, ¿no? Que, claro, tenía dificultades para ser implementado por la propia pandemia, pero por lo menos ya había un compromiso político de cómo avanzar. Y a mí me llama la atención lo del reglamento, y que estaría impidiendo qué específicamente, afuera de la implementación general de la ley, pero para ser más específicos. El que puedan ingresar tratamientos innovadores. O sea, el tema de enfermedades raras es muy compleja. Tenemos pocos especialistas. De las 7.000 enfermedades que existen a nivel mundial, solamente el 5% tiene tratamiento.
De esto es un pequeño porcentaje el que tenemos en Perú. Y para que ingrese con registro sanitario se demora mucho, solamente para el registro sanitario. Esa es una de las primeras barreras. La otra es para que te puedan coberturar estos tratamientos, que son las evaluaciones de tecnología sanitaria, que empieza a ser otra gran barrera, porque las evaluaciones se hacen como que si fueran enfermedades prevalentes, comunes, con gran cantidad de gente para hacer el tema de investigación. Y no se dan cuenta que en enfermedades raras somos muy pocos en cada patología, que se invierte mucho para este tema de tratamientos, que no puedes solamente analizar desde el punto de criterio de costo-eficacia. O sea, no te puedes solamente manejar al paciente por el costo que te puedas dar para tu sistema. Efectivamente, siendo compleja la situación de manejar política pública para estas enfermedades, es necesario hacerlo. Y no se puede usar una medición estándar para problemas que no son estándares o que no son tan voluminosas como, por ejemplo, para diabetes, para hipertensión, para COVID, que hay miles de pacientes con las cuales se puede hacer una evaluación. En estos casos estamos hablando de decenas, ¿no?, centenas de pacientes agrupados en enorme cantidad de enfermedades que tienen diferentes formas de ser evaluadas. De ahí que necesitan ser evaluadas ad hoc, ¿no?, caso por caso. Y por eso este reglamento es tan necesario. Debería facilitarnos el reglamento, claro. ¿no? Me gustaría hacer un parangón, o sea, no nos vayamos más allá en la región. ¿Cómo es el tratamiento que se da políticamente en el sector salud en otros países con esto de las enfermedades raras? Porque las enfermedades raras están desperdigadas en el mundo, claro, pero en la región, ¿cómo se enfrenta el problema? En países como en Colombia, Argentina, el sistema de salud cubre la totalidad de los tratamientos, del diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Basta que éstas tengan una aprobación por los diferentes, por la FDA, por la EMA, estas automáticamente son aprobadas en estos países. De ahí el acceso que puedan tener y el cambio que pueda tener la calidad de vida de los pacientes. Existe un fondo que puede cubrir estas enfermedades, se está implementando los mecanismos de adquisiciones diferenciados para poder tener estos tratamientos que muchas veces también son de alto costo, pero como le decía, son muy pocas las enfermedades que tienen este tipo de tratamientos. Claro. No solamente hablamos de medicinas, hablamos del tema de rehabilitación, de fórmulas lácteas. Entonces hay gente que su ingreso es mínimo, que no tiene para poder tener una fórmula láctea, que cambiaría el ritmo de vida de un niño, ¿no? O sea, bueno, es un problema de voluntad política para resolver estos temas, es un tema de dinero. ¿Cuál sería el problema en el Perú? Nosotros creemos que es voluntad política, ¿no? El que se puedan sentar las diferentes instituciones que vean este tema, que se junte en DIGEMIT, que se junte Salud, las Fuerzas Armadas, el INS, y que vean de qué manera realmente se puede abordar esto, ¿no? Cada uno, sin irme muy lejos, tenemos pacientes de fibrosis quística que han esperado 2 años para la aprobación de un tratamiento, que ya lo han aprobado, ya salió su ETS aprobada, FISAL también ya dijo que lo va a aprobar o que ya lo aprobó, y sin embargo el hospital no lo puede comprar porque falta una partida presupuestaria específica para eso. O sea, se han demorado 2 años y en esa demora de 2 años han fallecido más de 6 niños y están ahí. O sea, cosas que se pudieran resolver administrativamente, que dependen de un manejo inclusive netamente logístico, no se pueden hacer. Eso es falta de voluntad, eso es ser demasiado indolentes con los pacientes. Sensibilidad. Y es como que no importara ni la vida de las personas ni que se estén muriendo. Y estamos hablando que el 70% de estas enfermedades afectan específicamente a niños. Niños que si tú los detectas antes del año o antes de los 2 años pueden tener una vida normal, por así decirlo, si tú empezarías a tratarlo ni siquiera con medicamentos, sino que reciba las terapias específicas para esos momentos o las fórmulas en esos momentos. Y no lo hacen. Bueno, una falta de voluntad política que puede llegar, no sé si estoy exagerando, al delito, porque estamos hablando de vidas que se pierden por esta inercia. Bueno, efectivamente hay personas que han calificado la falta de acción por parte del funcionario, ¿no?, como una acción
dolosa, digamos, porque afecta la vida de las personas, la falta de hacer, ¿no? Por ejemplo, el hecho que no tengan el reglamento es una violación de la propia ley que establece un plazo para su aprobación. Esta ley le permitiría avanzar más rápidamente o eliminar las barreras que Alicia está señalando para acercarse más rápidamente al diagnóstico y al tratamiento. Un tema muy importante es el diagnóstico. El país, nuestro país, debido a la precariedad del sistema de salud, también tiene limitaciones para que estas personas puedan ser diagnosticadas correctamente, porque muchas de estas dolencias son de carácter genético y genetistas formados y un instituto nacional público que haga genética en el Perú no existen. No lo tenemos. Terrible. Y son esos diagnósticos, como tú comprenderás, escasos, caros y de acceso solamente para muy pocas personas. Bueno, sobre eso, aquí está el especialista, está el exministro. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo, ese asunto? Pero lo hacemos después de la pausa, ¿les parece? Vamos un ratito a la pausa y regresamos con En Consulta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en el espacio En Consulta con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, y hoy con nuestra invitada Alicia García Gómez, vocera del colectivo Los Pacientes Importan. Víctor. Bueno, tú nos habías dejado aquí botando la pelota, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Específicamente en ese tema. Bueno, en primer lugar, como siempre decimos, se necesita la voluntad política. Y la voluntad política se genera. De ahí el hecho que felicito a personas como Alicia, ¿no? Que se agrupan, se organizan y tratan de que su voz sea escuchada por las autoridades. Porque las autoridades también tienen sus incentivos, ¿no? Incentivos y desincentivos. Por ejemplo, si son pocas personas, si no hay mucho que hacer, entonces los ministros o viceministros o autoridades de alto nivel delegan eso a funcionarios de menor jerarquía para que traten de resolver ese problema. O sea, cuanto más y mejor organizadas estén las personas viviendo una situación como la de Alicia o de sus colectivos, más potencia van a tener para motivar a las altas autoridades a tomar este asunto de manera seria. En segundo lugar está, cuando ya está en la agenda pública, que ponerlo en la agenda pública significa ponerlo en el presupuesto. No hay mejor política que la que se expresa en el presupuesto, ¿no? Allí sí, ciertamente se ha avanzado menos, ¿no? Se ha avanzado en la ley, y tenemos trabas para avanzar en el reglamento. En algún momento tuvimos un plan para poder presupuestar. Uno necesita un plan de qué es lo que vamos a invertir, pero el presupuesto sí hemos avanzado muy poco. El área encargada de financiar, por ejemplo, los tratamientos que son complejos, caros, es el fondo, el FISAL, ¿no? La Seguridad Social también tiene directamente una asignación para poder financiar estos productos. Sin embargo, para que el FISAL lo asuma financieramente, se necesita una serie de barreras, que es básicamente saber si lo que vamos a comprar le hace bien a los pacientes, que se llama evaluación de tecnología sanitaria.
y es ahí donde se entrampa Los benditos candados que se dicen, ¿no? el candado, y que finalmente, como lo relata Alicia, ¿no?, llega a aprobarse inclusive la evaluación de tecnología sanitaria y termina no siendo financiado porque el ciclo presupuestario se acabó. No estuvo en el presupuesto del año pasado y hay que luchar con el MEF para que te asignen dinero. Es cuesta arriba, ciertamente, pero creo que los diálogos con el Ministerio, ¿qué señalan? ¿Qué avances se han logrado en estos tiempos últimos? Bueno, por lo menos hemos tenido reuniones con varias direcciones para hablar sobre este tema, para que se simplifiquen procesos, para que se aclaren también, porque pareciera que las rutas no están bien definidas. O sea, decía, ¿qué podemos hacer? Lo que nosotros siempre buscamos es que se unifiquen criterios, porque tenemos tratamientos, por ejemplo, que son aprobados por MINSA y son rechazados por el IETSI. Y salud no te quiere dar para una misma patología que ni siquiera es genética. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una gran barrera de que no hay comunicación, ¿no? Hay para que uno pueda tener un tratamiento tiene que partir de un expediente, el médico tiene que solicitarlo y no lo solicita porque no está en un petitorio, porque no hay una guía clínica. Y en enfermedades raras no tenemos guías clínicas, solo 2 patologías tienen una guía clínica a nivel nacional y guías que ya están desfasadas, ¿no? El resto de las 1.200 enfermedades que están aprobadas o que están dentro de este listado de enfermedades raras no tienen una guía, entonces tampoco tienes cómo manejar a estas patologías ni qué darle. Eso también es otra barrera que nosotros tenemos, y a pesar de que hay guías a nivel mundial que pudieran ser adaptadas acá para nuestra situación, pero falta eso, ¿no? O sea, falta que se junten todos y que quieran clarificar estas rutas que se puedan hacer, que se simplifiquen estos procesos, que se vea realmente cómo tiene que ser el tema de enfermedades raras, ¿no? Ese es un tema muy importante el que ha señalado Alicia, porque acá hemos tenido ya, esta es la tercera entrevista en que abordamos el tema de las guías de práctica clínica. Se supondría que todos los sistemas tienen una forma general de atender a los pacientes, y vemos cómo se ha perdido durante estos últimos años la autoridad sanitaria, la capacidad de liderazgo técnico del Ministerio de Salud. Lo vimos en diabetes, ¿no?, donde nuestro invitado nos señalaba cuántos años se había perdido de tiempo para poder tener una guía para practicar el tratamiento, el manejo de la diabetes en el Perú. Diabetes, que es una enfermedad de altísima incidencia. Tuvimos acá otra invitada que nos habló de que en el Ministerio de Salud hay una guía aprobada para el manejo de la tuberculosis y el Salud no la cumple. Así de simple. Y tenemos este caso de enfermedades raras y huérfanas que no tienen guías, o cuando estas son aprobadas por la autoridad sanitaria, como es el Ministerio de Salud, hay otras entidades del propio sector que hacen caso omiso de esa supuesta autoridad. La autoridad sanitaria ciertamente está bastante debilitada, no por este ministro, sino por la forma en que nuestro sistema de salud ha sido construido. Fragmentos, espacios estancos, distintas autoridades con distintas capacidades y competencias, para no hablar de los gobiernos regionales, en donde la situación de los pacientes debe ser mucho más débil. Sí, definitivamente al interior del país la situación es más crítica y la salida es enviar a los pacientes a Lima. Entonces tienes acá un montón de pacientes que tienen que venir para recoger recetas, para hacer controles simples, para hacerte exámenes de sangre, y tienes que gastar si es de salud te puede cubrir el pasaje, más nada, ¿no? Si es con el CIS no te cubre nada, ni alojamiento, ni pasaje, ni alimentación, y normalmente la gente que tiene CIS es la gente que tiene menos recursos. Entonces, cosas que tú pudieras hacer seguimiento y control en tus regiones, no las haces y terminas devolviendo presupuestos. FISAL tiene un fondo o el año pasado tenía un fondo de 224 millones. Solo 36 millones se ha gastado en enfermedades raras, ¿no? Si bien ha aumentado, es un mínimo de lo que estás gastando en enfermedades raras, a diferencia de salud, que gasta mucho más, pero que también ya no quiere coberturar más y termina rechazando todos los tratamientos que puedan estar existiendo, ¿no?
A nosotros nos sorprende que los ministerios no quieran hacer, que el ministerio no quiera hacer una guía porque dice que no sirve, ¿no? Que eso no te va a garantizar tratamientos. Entonces, es increíble que una autoridad te diga que una guía no es necesaria para la atención de una patología. O sea, no se puede llegar a ese criterio. Entiendo que el Día Mundial de las Enfermedades Raras fue instituida por la Organización Mundial de la Salud. Es correcto. Qué pena que no tenga las prerrogativas como para agarrar el teléfono y llamar a tal o cual país insensible y decirles qué pasa. O eso... Nosotros desde el colectivo hemos mandado ciertamente observaciones, tanto a la ONU, a la OMS, sobre la situación. Se han hecho recomendaciones al Estado para ver justamente el tema de los pacientes con enfermedades raras, pero parece que queda todo en el tintero, ¿no? Entonces, uno no quisiera ser tan fatalista, uno no quisiera, la verdad, tener como que el panorama está todo mal, pero esto nos toca a nosotros. Yo soy una paciente que tiene 9 años de diagnóstico y yo si no tuviera los tratamientos no pudiera ni siquiera hablar con ustedes. Yo estuve muy mal, tanto que tuve que presentar a mis 35 años mi pensión por incapacidad. O sea, a los 36 ya no podía trabajar porque estaba en cama, conectado a un oxígeno, y ya no podía ni siquiera caminar. Y si no fuera que conseguí tratamientos por donación de otros países, no seguiría viva, ¿no? Y son más de 7 años que vivo con tratamientos donados. Y mucha gente se corre riesgo porque nosotros sabemos que si interrumpimos estos tratamientos es fatal. O sea, no podemos interrumpir. Si empezamos con un tratamiento no podemos interrumpirlo. Entonces, no solamente es un tema de acceso. Salud, por ejemplo, da algunos tratamientos, pero cada 6 meses hay que hacer expedientes para que te den el mismo tratamiento que vas 10 años. Y siempre hay interrupciones, porque el expediente no fue aprobado, porque no lo presentó el especialista, porque el comité no lo aprobó, y tienes interrupciones de 3, 4 meses sin medicina. Ahí está la evidencia de lo doloso que resulta el tema, ¿no? Efectivamente, y además dentro del marco de la política pública, gracias a personas solidarias, Alicia continúa con nosotros. ¿Cuánta gente no tiene? ¿Cuánta gente no lo tiene? Y es además, la política pública no puede ejercerse sobre la base de la caridad. Es el Estado que tiene la responsabilidad de movilizar los recursos necesarios para que estas personas que viven con estas condiciones ejerzan plenamente su derecho a la salud. El camino es largo, es tortuoso, no es fácil, y felizmente tenemos a organizaciones que así nos lo recuerdan, que están empoderadas, que van y dialogan por su derecho y que enfrentan muchas veces la indolencia de funcionarios que no, o no entienden, o no pueden, o no quieren reducir estas barreras para estas personas. Así es. Ya tenemos que irnos. Alicia, le agradezco, digamos, todo lo que nos ha contado, incluso también su testimonio, y seguimos en contacto, por supuesto. Muy amable. Muchísimas gracias por el espacio. Víctor. Bueno, muchísimas gracias con toda nuestra audiencia y será hasta la próxima semana.